venciste la muerte, nos diste vida en ti, venciste la muerte, nos diste vida en ti, nos diste vida en ti, Padre eterno es, victorioso es. ¿En qué o en quién ponemos todas nuestras esperanzas? Entonces, cuando uno le preguntan eso, lo que diríamos de inmediato, sin pensarlo mucho, es que es en Dios, ¿no es cierto? Pero yo quiero que hoy nos detengamos un momento a pensar realmente en esa pregunta, porque de repente la respuesta no es tan espiritual como estamos diciendo. De repente ponemos nuestra esperanza en las habilidades. Es que yo soy capaz de hacer eso. ¿No es cierto? O ponemos nuestra esperanza en la suerte. Si todo sale bien, si la suerte me acompaña, alcanzo ese objetivo. O de pronto ponemos la esperanza en nuestros recursos. Con este dinero, con esta inversión, con esto que hago, con esta gimnasia financiera, logro tal situación. Entonces fíjense que esas tres cosas, por ejemplo, de muchos ejemplos que podríamos poner, son lugares en los que depositamos nuestra esperanza. Es decir, ponemos nuestra esperanza en el lugar equivocado. No le estoy haciendo campaña ni publicidad a nadie. Estoy simplemente diciendo, ponemos nuestra esperanza en el lugar equivocado. Vamos a leer, por favor, Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Miren, así como hay unos lugares incorrectos, unos lugares equivocados para poner nuestra esperanza, hay uno solo en quien es correcto poner la esperanza, y es Dios. Entonces lo que decíamos al principio, no, ay, sí, Dios. Bueno, no, siéntalo, viva poniendo esa esperanza en nuestro Señor. En Él, solo en Él. ¿Por qué? Porque en Él la esperanza rinde frutos. En nuestro Señor, la esperanza lleva a la victoria. Dice la palabra que esa esperanza nos da nuevas fuerzas. Cuando uno no puede más, cuando uno se rinde, cuando uno dice, mira, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo con esta carga, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con esta familia, ya no puedo con estos hijos, ya no puedo con estas deudas, ya no puedo más. Cuando uno se enfrenta a eso y se rinde ante Dios, ¿qué queda? Queda la victoria, porque Él asume el control. Pero cuando no está la esperanza, cuando nos rendimos sencillamente o se rinde a alguien y no tiene a Dios, ¿qué es lo que queda? Queda un cadáver. Un cadáver que los gallinazos se van comiendo, van saqueando poco a poco. Eso es lo que queda cuando no está la esperanza cierta de nuestro Señor. Pero, en cambio, cuando esperamos en el Señor, cuando tenemos la esperanza puesta en el Señor, y cuando nos rendimos, ese no es el final,
como le pasa al desesperanzado. Cuando tenemos la esperanza en el Señor y nos rendimos, ese es el principio, es el comienzo de una historia maravillosa. Porque le entregamos las cargas que nos abatieron al único que puede llevar y puede solucionar verdaderamente esas cargas, que es nuestro Señor. Total, ahí, justo ahí, llega la victoria. Dice el profeta Isaías que esa esperanza da alas como las águilas. Y realmente Dios nos da alas para volar muy alto, para volar sobre las tormentas, para volar sobre los problemas, para volar sobre los miedos, sobre los temores, sobre las aflicciones. Dios nos da alas para volar como las águilas, porque las águilas vuelan por encima de las tormentas. Son alas que no son nuestras, pero déjenme decirles, esas alas que nos da Dios nos quedan muy bien, nos calzan perfecto. Volamos alto, miramos bien el horizonte. Son alas fuertes para resistir las tormentas. Son alas largas para volar muy bien con el viento a favor, o sobre todo para volar con el viento en contra. También dice el profeta que corremos y no nos cansamos. Dios nos da fuerza, mucha fuerza para avanzar. Entonces hay veces que uno da 3 pasos, imagínense unos zapatos apretados e incómodos, da 3 pasos y ya está cansado. Ahora, en toda esta situación que hemos vivido durante los últimos meses, donde el estado físico, digamos que es otra consecuencia perdida en muchos, ¿no es cierto? Pues caminamos un poquito y llegamos extenuados. ¡Ay, no puedo dar un paso más! ¿Sí? Pero en Dios, Él nos permite caminar y no cansarnos. Nos permite enfrentar los caminos de la vida, los caminos de dificultad, las amenazas, los peñascos, los abismos y salir victoriosos. Caminamos y no nos fatigamos. ¿Por qué? Porque así sea empinado, Dios hace que el camino sea llevadero. Hay fuerza, hay energía renovada para avanzar. Dios es esa bebida energética, esa sí sana, esa sí no hace daño, esa no lo pone a uno mal, ¿no? Es la única bebida energética buena, potente, real y efectiva que nos permite avanzar con energía renovada. Si tenemos que trabajar 18 horas en un día con Dios, podemos hacerlo porque Él renueva nuestras fuerzas y nuestras energías. ¿Qué pasa con aquello en lo que normalmente depositamos la esperanza? O sea, por ejemplo, con las habilidades, ¿qué pasa? Que traicionan. Yo soy muy bueno para escribir. Sin modestia, escribo razonablemente bien. Pero me inscribo en un concurso de 100 palabras y ni en los últimos lugares quedé. Porque las habilidades traicionan. Y hay factores que hacen flaquear las habilidades, ¿sí? Por ejemplo, el jefe que no reconoce esas habilidades, o el cónyuge, o la pereza, o la falta de herramientas para que esas habilidades se potencialicen. Hace muchos años los ingenieros eran muy buenos a punta de lápiz y papel, pero ahora un ingeniero sin calculadora va a sufrir.
Entonces puede ser muy bueno en matemáticas, pero si no tiene la calculadora y las herramientas, va a tener problemas. Sus habilidades van a desfallecer. Entonces fíjense que todo eso hace que las habilidades sean relativas. Ni hablar de la suerte, ¿no? Que es una excusa para la desesperación, ¿no? Es decir, cuando estoy desesperado y no recurrí a la esperanza real, que es nuestro Señor, entonces la excusa es perfecta. Es que no tuve suerte. No, ¿cuál suerte? Le faltó ir al lugar correcto y salir del lugar equivocado. Los recursos económicos a veces están y a veces no están. Como dice Pablo, en escasez o en abundancia me gozo. ¿Sí? Entonces ni las habilidades, ni la suerte, ni los recursos renuevan las fuerzas. Al contrario, si miramos con detenimiento, las habilidades, la suerte y los recursos agotan. Porque uno se cansa de cargarlos, se cansa de sostenerlos, se cansa de tener esos idolitos falsos que no se sostienen por sí mismos. Entonces uno se cansa de sostenerlos y finalmente se caen esos idolitos y se cae uno por ahí derecho. Esos idolitos, esos elementos en los que depositamos equivocadamente la esperanza, generan desespero y frustración. Porque si mis habilidades fallan o me traicionan, si la suerte no me acompaña y si los recursos económicos no están, ¿qué pasa? Me siento frustrado, me siento fracasado. Ese fracaso es difícil de asimilar. Ese fracaso no hace que nos renovemos, no hace que volemos. Al contrario, este fracaso que proviene de la frustración nos entierra, nos sepulta. Entonces la esperanza fuera de Dios es en realidad el camino a la desesperanza. Y estoy seguro, nadie quiere recorrer el camino a la desesperanza. Entonces, por favor, volvamos a la pregunta inicial. ¿Realmente tenemos la esperanza en Cristo? Cuando se deposita la esperanza en Cristo, ocurren cosas maravillosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces ya veíamos lo que decía el profeta Isaías, ¿no? Nos da alas de águila, no nos cansamos, no nos fatigamos. La esperanza en Cristo nos permite abandonarnos confiadamente en Él. Yo le entrego las cargas, pero le entrego las cargas al que sí soluciona. Le entrego mis angustias, mis aflicciones, mis dolores, al que es la única ayuda idónea, la única ayuda eficaz y eficiente. Vamos a leer, por favor, Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo nos hace una invitación. Vengan a mí. Y esto es muy importante porque es que no soy yo el que elige a mi Señor Jesucristo. No soy yo el que, tengo la consideración de elegirte, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. No, yo soy. No. Es Jesús el que me dice, venga a mí, ven a mí, vengan a mí. Y aceptar esa invitación es la entrada a la esperanza real. Ahora viene una pregunta. ¿A quiénes invita? ¿A quién o a quiénes llama? El mismo versículo lo dice. A los que están trabajados y cargados.
Es decir, a toda la humanidad nos está llamando. Todos somos llamados. Todos sentimos cansancio. Todos sentimos a veces que no tenemos fuerza. Todos sentimos que se nos acabó el aliento. Todos sentimos que nos falta aire para respirar. Jesús llama también a los que están muertos en vida. A los que saben que ya no pueden dar un paso más. ¿Y para qué nos llama? El mismo versículo lo dice, para hacernos descansar. En español, y en español del siglo XXI, para solucionar problemas, para solucionar angustias, para solucionar aflicciones. Jesús nos llama también para eso, para ser nuestro centro de soluciones. Por eso la esperanza debe estar en el que soluciona. Y entonces nos llama para hacernos descansar. ¿Cuánto peleamos en la vida? ¿Cuánto nos esforzamos en la vida por descansar? Miren que uno cuando hace el presupuesto, lo primero que mira es ¿de dónde va a salir plata para salir a descansar? ¿No es cierto? Y Jesús ofrece ese descanso. Y ese descanso vital, real. Ese descanso que no cansa. Porque ¿cuántas veces hemos ido a descansar de vacaciones y llegamos más cansados de cuando nos fuimos, ¿no? Porque caminamos, porque recorrimos, porque nos tenían planes por la mañana, por la tarde, por la noche y en la madrugada, ¿sí? En Jesús sí está el verdadero descanso. Miren, vamos a ver a continuación dos formas de retribuir la esperanza y el manejo que da Dios diferente en cuanto a los tiempos. Una vez estaba Jesús junto al mar y llegó un hombre llamado Jairo, ¿no? Y se postró ante Jesús y le dijo, mira, Señor, mi hija está agonizando, ¿sí? Te ruego que vayas a poner las manos sobre ella para que viva. Eso fue lo que le dijo Jairo. ¿Y qué hizo Jesús? Arrancó con Jairo para la casa de él. Venga, le dijo Jesús, ven. Y se fueron. O sea, Jesús se fue para la casa de Jairo, es decir, iba a responder a la esperanza de Jairo. Jesús ya había decidido responder a la esperanza de Jairo. En el camino había una mujer que llevaba 12 años con una hemorragia. Y entonces había una multitud y todo, y esta pobre mujer había pasado de médico en médico, se había gastado todo lo que tenía y nada. Nada le había aprovechado. Y antes, dice la Biblia, entre médico y médico le iba peor. Ella oyó hablar de Jesús. Entonces nació la esperanza en ella. Esperanza fruto del desespero, del ya no tengo nada más que hacer. Ya lo doy todo por perdido. Pero en ella nació la esperanza. Y entonces llegó y vio semejante multitud y por allá vio a Jesús. Y esta mujer hizo lo que tuvo que hacer. Llegó y tocó el manto de Jesús. La esperanza de ella, después de 12 años de médicos, de gastarse todo el dinero, la esperanza de ella era, si toco el manto, seré salva. ¿Y qué pasó? Vamos a leer por favor Marcos, capítulo 5, versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, que iba para donde Jairo, se detuvo. Y entonces Jesús miró y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos?
La mujer llegó, se postró y le dijo la verdad, mire, sí, fui yo. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 34. Y él le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha salvado. Eres sana de la enfermedad que durante 12 años tuviste. Tu fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es esperanza. ¿Sí? Tu fe te ha salvado. Esa esperanza puesta en el lugar correcto te ha salvado. Quedaste sana. Ya no tienes la enfermedad. Esa fue la respuesta de Cristo a la mujer que aceptó su llamado. Pero ojo, mientras eso pasaba con la mujer, ahí estaba también Jairo, con su hija muriendo. Imagínense que podía pensar Jairo, oiga, esta mujer pudo esperar, mi hija no, mi hija se está muriendo, está agonizando. Y en ese momento llegaron de la casa de Jairo y le dicen, mira Jairo, tu hija se murió. No molestes más a Jesús, ¿para qué lo molestas más? Ya la niña murió. Imagínense esa situación. Yo voy con Jesús, tengo la esperanza, logré una respuesta, ¿sí? Pero resulta que Jesús se enreda en otra situación y por eso no llega a tiempo. Imagínense la derrota de Jairo, la frustración que sentía Jairo, el inmenso dolor que pudo sentir en ese momento. Se murió mi hija porque una mujer, digámoslo en términos colombianos, una vieja le dio por tocarle el manto a Jesús. ¿Ah? Oiga, de verdad duro el asunto. Ya había muerto la niña. Es decir, en la visión de nosotros ya no había nada que hacer. Sí, ya se murió, ya hay que enterrarla. Su esperanza, la fe de Jairo, los ruegos de Jairo, pensaba él, todo eso no sirvió para nada. ¿Será? Vamos a leer por favor Marcos capítulo 5, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea Jairo, no temas, cree solamente. Jesús le estaba diciendo, mire, no se perturbe, no se sienta frustrado, solamente crea. ¿Cómo creo pensando en el cadáver de mi hija? Difícil. Mantenga la esperanza, pero ¿cómo? Ya se murió, ya no respira. Y Jesús le dice, mantenga la esperanza, crea solamente, no se desanime. Ahí voy con usted, ahí voy. Y yo soy la ayuda eficaz. Crea solamente. Y finalmente, pues imagínense el dolor que podía sentir Jairo en ese recorrido hasta la casa. Llegaron Jesús y Jairo a la casa y había llanto, lamento, dolor, obvio. Vamos a leer por favor Marcos, capítulo 5, versículos del 39 al 42. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía
12 años y se espantaron grandemente. La niña no está muerta, dijo Jesús, cuando finalmente llegó a la casa. Después de distraerse con esa señora que le dio por tocar el manto, ¿sí? Jesús dijo, no, la niña no está muerta. Y pues, hombre, los que le habían tomado el pulso, la respiración, le habían oído el corazón, pues se burlaron de Jesús. Sí, o sea, hombre, está más muerta que quién sabe qué. ¿Sí? Pero Jesús entró, tomó la mano de la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y anduvo y se fue a jugar. Claro, una niña de 12 años. Entonces miren que Jairo vivió una de las peores experiencias que puede vivir un ser humano, la muerte de una hija. Y efectivamente la vivió. O sea, él fue cuando estaba agonizando y mientras iba de camino a la casa, con Jesús distraído atendiendo la señora del manto, ¿sí? Él tenía esa esperanza y de repente le dice, no, la niña se murió. Jairo tenía esperanza, buscó a Jesús, le contó lo que pasaba y Jesús dijo, sí, yo voy con usted, upa, pues vamos, ¿sí? Se distrajo con la señora del manto y la niña murió. Pero finalmente Jesús llegó, la revivió y la esperanza que tuvo Jairo, más allá de toda esperanza, fue recompensada. Vio otra vez a su hija andando. La mujer, entre tanto, llevaba 12 años de sufrimiento. Y a ver, ubiquémonos. En esa época uno no iba a la droguería y compraba o tampones o toallas higiénicas. O sea, era una situación realmente complicada. En esa época no habían transfusiones de sangre, no, o sea, ¿sí? La mujer llevaba 12 años de sufrimiento. Jairo llevaba unas horas de angustia, ¿no? Obviamente, la respuesta a la esperanza no es por orden de llegada, ¿no? No es que estricto orden de atención, usted tuvo esperanza a las 10:50 y el otro lo tuvo a las 11, entonces primero atiendo las de las 10:50, no, eso no es así, ¿sí? Tampoco es por el tiempo transcurrido, sino por la voluntad de Dios, por lo que se ajusta al plan de Dios, ¿sí? Entonces, en estos dos casos, Dios dio un orden. Primero la mujer y luego Jairo. Lo importante es que tanto la mujer como Jairo vieron que la esperanza fue recompensada. Ella se curó y Jairo vio a su hija corriendo. ¿Sí? Ambos vieron que Jesús respondió a sus aflicciones, pero no solo fue la respuesta de, ay, mijito, esas palmaditas en el hombro que muchas veces nos sirven, ¿no? No, Jesús no dio palmaditas en el hombro. Jesús fue y solucionó las situaciones, solucionó el asunto de la hemorragia de la mujer y solucionó la muerte de la hija de Jairo. ¿Sí? Entonces no importa el tiempo que transcurra. Dios quiere firmeza en la esperanza. Que seamos firmes en tener la esperanza en Él, solo en Él y únicamente en Él. Dios nos pide que no desfallezcamos cuando creemos que todo está perdido. Jairo pensó que todo estaba perdido. Los que le dijeron, venga, ya murió, ya no moleste más al maestro, ¿sí? Ya todo estaba perdido, pero no en Jesús. No todo está perdido en Jesús, al contrario. La esperanza es recompensada. La única seguridad es que nuestro Señor responde a la esperanza. Solo es cuestión de esperar, de no desesperar y de estar
firmes en el Señor Jesucristo. Él resucitó.